Muy bien, pues de nuevo, buenos días. Vamos a tener la predicación en las Sagradas Escrituras y el sermón de esta mañana es una predicación realmente que para mí personalmente ha sido de mucha bendición. El considerar el texto, que ya más adelante ahora ya comentaré cuál es, y ha sido una gran bendición el poder meditar en este pasaje y gozarme y regocijarme en la bendita persona de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, poniendo los ojos en Jesús, por supuesto, como menciona en Hebreos capítulo 12, versículo 2, y también contemplar la hermosura de Dios. Recordamos el apóstol Pedro, ¿verdad?, en su primera epístola, contemplando la hermosura de Dios, dice que para vosotros, los que creéis, Él es hermoso. Ser hermoso. El mensaje de esta mañana es para realmente deleitarnos y regocijarnos profundamente en Dios. Y una cosa tenemos que tener bien clara, hermanos, y que debe ser una realidad en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Debe ser algo real, valga la redundancia. Y es que el mero hecho de abrir las Sagradas Escrituras, domingo tras domingo, estar expuesto y meditar en la persona de Dios, debe producir en cada uno de nuestros corazones una intensísima admiración a Dios. Una intensísima admiración a aquel que se entregó en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para darnos esa redención y esa maravillosa bendición de la salvación eterna. Hoy hemos celebrado, ¿verdad?, la Santa Cena, en la cual hemos podido recordar de una forma, pues, simple, sencilla, ¿verdad?, no con ostentosidad, con los elementos, con un cachito de pan, un poquito de zumo de la vid, una verdad eterna, que es que Cristo vino y se entregó en la cruz del Calvario. Y eso debe producir en cada uno de nuestros corazones ese gozo que realmente no podemos encontrar, el creyente no puede encontrar en otro lugar que no sea en esa comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Debe producir ese deleite que regocija al contemplar toda la persona, toda la esencia del Altísimo. Debemos deleitarnos y regocijarnos en que realmente quién es Dios y cómo es Dios. Lo hemos manifestado en todo el consejo del Altísimo, en la palabra de Dios. Debemos deleitarnos en lo que ha hecho, en lo que está haciendo, de verdad, y lo que hará, conforme a lo que menciona la palabra de Dios. Lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que está haciendo y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nuestros corazones, en el presente, en el futuro y en la eternidad, ¿verdad? Es algo en la cual esta realidad debe ser y debe salir de lo más profundo de nuestros corazones. De hecho, si vamos a la palabra de Dios, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en la epístola del gozo, llamada la epístola del gozo, en Filipenses, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo. Otra vez os digo, regocijaos. Con este sentir en el corazón, pues vamos a ir esta mañana pues al Antiguo Testamento, ¿vale? Concretamente vamos a ir a los denominados profetas menores, y vamos a ver algunas consideraciones del profeta Miqueas. El libro del profeta Miqueas, un profeta ahí oculto en el Antiguo Testamento, en medio de un periodo de la historia de Israel, pero a la vez muy conocido por un texto que seguro que cuando lo comience a leer te sonará mucho, por supuesto, sobre todo en el periodo de Navidad, ¿verdad? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los tiempos de la eternidad, ¿verdad? En Miqueas 5, versículo 2. Ahora bien, el texto que ha impresionado mi corazón, como he mencionado al principio, se encuentra al final de este libro profético, en Miqueas. Concretamente, vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 18
al 20. Un pasaje pues también muy conocido, ¿verdad? Un pasaje precioso, un pasaje en el cual pues manifiesta como ese broche de oro lo que Miqueas ha estado escribiendo en todo este libro. Leemos versículo 18 hasta el 20, ¿vale? Del capítulo 7. Así dice la palabra del Señor en esta porción de las Sagradas Escrituras. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, y volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Vale? Vamos a tener una palabra de oración y encomendamos este tiempo al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, Señor nuestro, realmente, qué Dios como tú, ¿verdad, Señor? No hay nadie que se pueda comparar a ti. Y, Señor, venimos delante de tu santa palabra, buscándote con todo nuestro corazón y para deleitarnos en tu bendita persona, en lo que tú eres, en lo que tú haces, en lo que has hecho, en lo que harás, y contemplarte, Señor, en toda tu maravillosa obra, comenzando desde la cruz del Calvario, y, Señor, pues viendo tu amor y misericordia en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias por haber venido, Señor, haber enviado a tu bendito Hijo y Señor, haberlo entregado en la cruz del Calvario, y todo por amor, por tu misericordia y por tu gracia. Y llegó a cada una de nuestras vidas y pasamos, Señor, de muerte a vida. Y te damos muchas gracias por ello, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues a la luz de este texto, el tema que vamos a estar considerando es el siguiente: la constante misericordia y el perdón de Dios. ¿Vale? A la luz de este texto vamos a meditar el tema de esta mañana, que es la constante misericordia y el perdón de Dios. Y muchas veces cuando hablamos de la misericordia de Dios, pues no tenemos que olvidarnos, ¿verdad?, que esa misericordia es constante. El Señor ha tenido y tendrá misericordia de cada una de nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo, cuando el Señor nos escogió para salvación, conforme Romanos 8 en adelante, en el tiempo presente, en el tiempo futuro y en el tiempo de la eternidad. Y es una misericordia constante. Me venía a la mente un pasaje en el cual pues lo manifiesta, ¿no? Con amor eterno te he amado, por tanto, ¿alguien puede continuar el texto si se acuerda? Te prolongué mi misericordia, en Jeremías. Y es algo que nunca debemos olvidar. La constante misericordia y el perdón de Dios. Tema. Y en base a este tema, el título lo he denominado de la siguiente manera: ¿qué Dios como tú? Mencionando esta pregunta en el texto. Cristiano, contempla la grandeza y magnificencia de un Dios santo perdonando, y subraya esto en tu corazón, perdonando a miserables pecadores como tú y como yo. Contempla la grandeza y la magnificencia de un Dios santo perdonando a miserables pecadores como tú y como yo. ¡Qué Dios como el Dios de Israel! ¿Verdad? ¡Qué Dios como tú! ¡Qué Dios como tú! Que nunca nos cansemos, hermanos, de considerar la obra del Evangelio en nuestra alma, sino al contrario, deleitarnos con todo nuestro corazón, regocijándonos siempre en la bendita persona y asombrarnos de alguna manera, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho a pecadores como tú y como yo. Que si merecemos algo no es estar con Dios, sino al contrario, estar en la eternidad sin Dios. Bien, dicho esto, y con esta línea de pensamiento, matizados en el tema y el título, para esta predicación vamos a este precioso libro, pero antes de desarrollarlo, como hemos mencionado, está metido en el Antiguo Testamento,
libro de Miqueas, conocido en el canon del Antiguo Testamento como un grupo de los profetas menores. Nos preguntamos, ¿por qué dicen profetas mayores y profetas menores? Sencillamente es por su extensión, ¿vale? No es porque los profetas mayores, pues Isaías, Jeremías, Ezequías, etcétera, fueran más importantes que los profetas menores. No, es por la extensión de sus escritos. Y Miqueas está dentro de este grupo de los profetas menores. Yo muchas veces menciono a los profetas menores como los grandes desconocidos, ¿verdad? A veces hasta incluso cuesta decirlos de memoria de forma como está puesta en el canon, ¿no? Si no nos hemos puesto a memorizarlos, el orden en el cual están escritos, ¿verdad? Y los temas que están y esconden de cada uno, si no vamos al contexto y vemos un poquito a ver qué es lo que está sucediendo en esa época de Israel, muchas veces no sabríamos de qué está hablando Sofonías, Ageo, en fin, diferentes profetas menores en los cuales pues están ahí. Pero tienen la misma importancia que los mayores. Bien, entonces, para situarnos en contexto, explico un poco algunos datos básicos del pasaje, ¿vale? Es necesario para poder un poco ubicarnos, ¿vale? Todos los profetas menores acontecen en el periodo monárquico, ¿vale?, del pueblo de Israel y de Judá, menos los tres últimos, los cuales son Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿vale? Estos tres profetas son los que se llaman post-exilio, cuando ya el pueblo de Israel regresa de Babilonia, después de los 70 años de cautividad. Son los profetas que el Señor pues llama y profetizan Ageo, Zacarías y Malaquías. Conforme al versículo 1 del capítulo 1, nos sitúa su situación histórica y cronológica dentro de la historia de Israel. Miqueas era de una ciudad denominada Moreset. ¿Moreset dónde está? Pues eso sencillamente es coger un mapa bíblico y buscarlo, y está al sur-oeste del mar Mediterráneo, Jerusalén, sur-oeste de Jerusalén, a unos 30 y pocos kilómetros de Jerusalén. Era la ciudad en la cual menciona la Escritura en el capítulo 1, el lugar de nacimiento y residencia de este profeta, ¿vale? El ministerio profético de Miqueas también fue realizado entre los años 738-698, más o menos, aproximadamente, antes de Cristo. Y lo llevó a cabo en los reinados de los reyes de Judá, el reino del sur, en Jerusalén, con los reyes, lo menciona en el texto, en el versículo 1, Jotán, Acaz y Ezequías, ¿vale? Esto nos relata, nada más empezar este libro, su posición geográfica, su posición histórica, su posición cronológica con referencia a la historia de Israel en medio de este periodo monárquico, ¿no? O sea, un breve resumen, acordamos pues los reyes de Israel, pues la división del reino del norte, Samaria, ¿vale?, reino del sur, Jerusalén. Y aproximadamente en el año 721 Israel es deportado a Babilonia, y un poco antes está Miqueas profetizando a los reyes de Judá, ¿vale?, Jotán, Acaz y Ezequías. En este contexto y lo que sucedía al pueblo de Israel y de Judá, vamos a ver algunas consideraciones con esta pregunta que Miqueas hace al final de su escrito, ¿no? ¿Qué Dios como tú?, ¿no? Una pregunta en la cual es bueno ponerla en cada uno de nuestros corazones, ¿eh? Así que, en base al texto, la primera consideración, y como punto número 1, vamos a ver que hay esa solemne pregunta al finalizar el escrito profético en el cual está escribiendo este hombre. Punto número 1, hay una solemne pregunta, y es una pregunta que nos hace reflexionar en cada uno de nuestros corazones. Nos hace reflexionar. En las últimas predicaciones realmente pues estamos un poquito en este formato, ¿no? Preguntas que apelan a considerar verdades eternas en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Y en el texto de hoy, después de que Miqueas diera todo su mensaje de parte del Señor a Israel y a Judá, que por cierto, dicho sea de paso, era en su mayor parte de juicio por su pecado, por el pecado de Judá y de Israel,
notemos que las Escrituras nos elevan esta pregunta, como un toque de atención. ¡Hey! Despertemos. ¿Qué Dios como tú, oh Señor, en medio de la historia del pueblo de Israel, en el cual hay ese profundo pecado, en el cual tanto los reyes del norte, todos hicieron lo erróneo delante de Dios, los reyes del sur, Judá, Jerusalén, también, exceptuando algunas excepciones? Vemos esa solemne pregunta que el texto manifiesta y apela a escudriñar el corazón de Dios, ¿verdad? Una pregunta que nos trae a meditar la persona de Dios. Una pregunta que nos trae a meditar la persona de Cristo. Y una pregunta que nos lleva a contemplar a Dios en toda su esencia, en todo lo que es Dios. El profeta Miqueas, como me he leído, nos dice: ¿qué Dios como tú? Y a continuación da unos preciosos matices del corazón misericordioso y perdonador de Dios, que realmente son maravillosos. De hecho, estos matices se pueden ver en el recordatorio que hemos tenido esta mañana de la Santa Cena, con referencia a la obra redentora del Señor Jesucristo. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad, continúa el pasaje. ¿Qué Dios como tú? Que olvida el pecado. ¿Qué Dios como tú? Que no retiene para siempre su enojo. ¿Qué Dios como tú? Que tiene misericordia. ¿Qué Dios como tú? Que sepulta nuestros pecados y los echa a lo profundo del mar. Esto es lo que estaba diciendo la Escritura de Dios a Israel y a Judá en medio de su pecado. En medio de su pecado. Y realmente al contemplar esta maravillosa escena de que el pecado de Israel, y aún así el Señor da misericordia, es que no podemos hacer otra cosa que decir: Señor, realmente, ¿quién hay como tú? ¿Quién hay como tú? Y una de las maravillosas bendiciones que tenemos como hijos de Dios, es sentarnos delante de la palabra de Dios, estando a los pies de Jesús, y atento nuestro corazón a su Santo Espíritu, llevándonos a través de las Sagradas Escrituras y contemplar la grandeza de la persona de Dios. Es algo maravilloso en la cual pues tenemos ese gran privilegio como hijos de Dios, poder conocer más y más a nuestro Salvador, contemplar la grandeza de su obra en la eternidad, en los tiempos, en la historia y en cada una de nuestras pobres y pequeñas vidas. ¿Te has puesto a pensar en un momentito que el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, ha tenido memoria de cada uno de nuestros corazones? De aquellos que hemos nacido de nuevo, el Señor, antes de la fundación del mundo, puso su corazón en cada una de nuestras vidas. Una de las más maravillosas bendiciones que tenemos como hijos de Dios es coger sosegadamente y desde lo más profundo de nuestra alma hacer ese maravilloso viaje por el corazón de Dios y contemplar su maravillosa esencia. Ver y hacer un viaje por el corazón de Dios viendo lo que somos polvo, somos unos pecadores que merecemos todo el peso de la ley de Dios, y ver lo que Dios es y deleitarnos, hermanos, deleitarnos en esa maravillosa bendición de poder contemplar pues a Dios. Aquí tengo una lista, sus atributos, ver su pureza, ver su carácter santo, en su preciosa perfección, ver y deleitarnos en su naturaleza divina, contemplar su amor, su gracia y su misericordia en cada una de nuestras vidas. Sentarnos, ir por todo ese viaje del corazón de Dios y deleitarnos en sus bondades, porque Dios es bueno. También con temor y reverencia en sus juicios, porque Dios es justo también. Contemplar el corazón de Dios y con temor poner miedo en el corazón, ese temor reverente, como dice en Isaías, al Señor Dios santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo.
en Isaías 13:8, pero también contemplar y deleitarnos que una vez en su amor, pues a su vez en su amor nos coge nuestros corazones, como ese buen pastor, nos apacienta, nos cuida, nos alienta, nos protege, nos sosiega, nos consuela, nos guía. ¿Qué dice el salmista? Esto sé que Dios está por mí. Esto sé que Dios está por mí. Y podemos hacernos eco de lo que exclama Miqueas al contemplar esta maravillosa realidad. ¡Qué Dios como el Dios de Israel! ¡Qué Dios como el Dios de Israel! Deleitarnos en ese viaje por el corazón de Dios y ver el perdón, la salvación, ver nuestra redención, ver que estamos justificados delante del Señor y contemplar esa maravillosa realidad y regocijarnos en el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser y exclamar, qué Dios como nuestro Dios, ¿verdad? Contemplar a Dios a través de las Sagradas Escrituras y como ilustración me ha venido a la mente como si fuéramos por un museo, ¿verdad? Un museo en el cual hay una multitud de cuadros puestos en la pared y en la cual pues podemos ver cómo esos cuadros en el Museo de Dios, algunos están pintados con su amor, otros con su misericordia, otros con su bondad, ver la persona y obra de Cristo, esa maravillosa obra de la cruz, cuadros pintados con el dedo de Dios que nos hablan de la vida, nos hablan de la muerte, nos hablan de la eternidad, nos hablan del tiempo, pasado, presente y futuro, y nos hablan de cada una de nuestras personas. Y nos manifiesta el corazón de Dios. Cuadros en los cuales nos hace exclamar, qué Dios como tú, qué Dios como tú. Esas son las palabras que salieron del corazón de Miqueas en este libro profético, inspirados por el Espíritu Santo. Considerando al gran Dios de Israel, contemplamos quién es Dios, el único Dios verdadero. Vemos la manifestación del pecado de su pueblo, capítulos 1, 2 y 3. Luego vemos la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios con Israel, capítulo 7 hasta el final, y vemos este texto que estamos considerando. ¿Qué Dios como tú? Y esa pregunta nos lleva en una única dirección. Esa pregunta nos lleva en una única dirección, en la cual aquí llegamos al punto número 2. Bien, punto número 1, hay una solemne pregunta que nos hace reflexionar en el corazón, ¿quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que ha hecho nuestro Dios? Y esa solemne pregunta nos lleva al punto número 2, que no hay otro Dios. Punto número 2, no hay otro Dios. Todos conocemos, ¿verdad?, el corazón del hombre, ¿no? Es experto en inventar religiones. Es experto en inventar falsos dioses. Pero no sean solamente dioses de figuras humanas o animales. Pueden ser cosas que sustituyen lo que tiene que estar en el lugar de Dios. Las religiones del mundo, las religiones paganas, las religiones de la antigüedad, pero también hay multitud de religiones modernas que no tienen ni forma ni imagen, sino que están en el corazón, Con este texto de la Escritura que vemos, no hay que Dios como tú, en el cual no hay otro Dios. He apuntado una pequeña reflexión. Con este texto de la Escritura que estamos meditando inicialmente, si no hubiera más revelación divina, esta pregunta afirmativa quizás nos podría suscitar la duda de que podría haber otros dioses. ¿Qué Dios como tú? Eso da a entender de que hay otros dioses, ¿no? Pero no, vemos que uno de los principales temas de la Biblia es la existencia del único Dios vivo y verdadero. Jehová, el yo soy de Israel. El yo soy de Israel. El Señor contesta esta poderosa pregunta, ¿qué Dios como tú? Tenemos la continuación, la afirmación de que no hay otro Dios vivo y verdadero. Eso lo vemos a lo largo de todo el mensaje de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué Dios hay como tú? Y Dios contesta que yo soy el único Dios verdadero. Incomparable con nada, ni con nadie, ni en la eternidad, ni en el tiempo, ni en la historia, ni en ningún lugar que se pueda mencionar. ¿Qué Dios
como tú. Yo soy el Dios de tus padres, le decía, ¿verdad? ¿Os acordáis en Éxodo? El Señor a Moisés, desde la zarza ardiente, ¿no? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de Jacob, el Dios de Israel. Así que contemplemos, hermanos, el maravilloso Dios eterno, el Dios celoso de su pueblo, el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y no hay otro Dios. Y las Escrituras comienzan con esta maravillosa realidad, con el Dios creador. ¿Qué nos dice en Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Qué maravilloso Dios, ¿verdad? Qué Dios como tú, que del poder de su palabra, con el poder de su boca, con el espíritu de su poder, creara de la nada todos los confines del universo. Desde los más inescrutables, pequeñitos microscópicos, que ahora mismo está el planeta trastocado por un pequeño microbio, el COVID, hasta los confines del universo, todo ha sido creado por la mano de Dios, por su palabra. Es algo maravilloso, ¿verdad? Contemplar este gran creador. Recordamos al Señor Jesús, ¿verdad? Cuando estaba con sus discípulos en el mar de Galilea y estaba a punto de hundirse la barca. Quieto, enmudece y viene grande bonanza. Algo precioso y maravilloso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo quiero imaginarme un poquito también cuando estaba escribiendo el salmista, contemplando los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia que la obra de sus manos. La obra de sus manos. Luego en Isaías, contemplando la grandeza de Dios, nos dice de forma poética al verdadero creador. Y nos dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Verdad? Y los cielos con su palmo, ¿quién juntó el polvo de la tierra con sus 3 dedos? ¿Verdad? ¿Y quién pesó con balanza los montes y con pesas los collados? Algo que hace una ilustración de la pequeñez del hombre, de la pequeñez y de la grandeza de Dios. ¡Qué Dios como tú! Y continuando con la palabra de Dios manifestada por el Señor en su grandeza, vemos cómo Él se enseñorea de su creación. Podemos ver esa ilustración que también menciona en Isaías 40. Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. El incomparable Dios de Israel. La grandeza de Dios en los cielos y en la tierra, desde el mundo microscópico hasta los confines inexpugnables del universo. Pero hay un matiz que me llama mucho la atención y no he podido pasar por alto este matiz. Todo lo que hemos estado viendo, la creación y el poder de Dios en su creación, la creación entera, desde lo que más te puedas imaginar a lo lejos del universo, hasta lo más pequeñito, en Job dice que eso son las vestiduras, son los bordes de sus caminos. O sea, ¿nos podemos imaginar la grandeza de nuestro Dios? O sea, comparar con todo lo que es la creación del universo, compararlas con unos bordes de sus vestidos o como los bordes de sus caminos. Es algo que engrandece a Dios. ¡Qué Dios como tú! Contemplando a Dios en su creación, ahora nos salimos del tiempo y nos vamos a otro cuadro, en el maravilloso museo de Dios. Del tiempo nos vamos a la eternidad y desde la eternidad podemos escuchar estas palabras. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. O sea, hemos visto a Dios como creador, pero es que ahora está como el Dios eterno. La creación, sus vestiduras, sus bordes de sus vestidos, el borde de sus caminos, y ese Dios es autoproclamado como el Dios eterno, que no habita en la eternidad, sino que habita la eternidad. ¿Nos podemos imaginar la grandeza de nuestro Dios en esta maravillosa realidad? No podemos imaginarla, no podemos imaginarla. También apuntando a la cruz del Calvario,
manifiesta como ese hijo que nos es nacido y como ese hijo que nos es dado. Dice, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno. Padre eterno. Y también abriendo las ventanas en los últimos tiempos, ¿verdad? En la cual, pues, el Señor en el libro de Apocalipsis nos muestra las cosas que tienen que suceder pronto y nos manifiesta la eternidad, su eternidad. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y para finalizar este segundo punto, en la eternidad está el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el que está en la eternidad. Punto número 1, se ha suscitado una pregunta: ¿qué Dios como tú? Punto número 2, ese Dios es el único Dios verdadero. Y ahora el punto en el cual pues estamos meditando, en la eternidad está el único Dios verdadero. ¿Qué manifestó el Señor al pueblo de Israel con el gran mandamiento de la ley? ¿Verdad? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dijo el Señor? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta realidad vemos como la palabra de Dios la refrenda con toda su autoridad. Y algunos versículos, por ejemplo, mencionar en Isaías 45, 22, 23, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y aquí el llamamiento de Dios: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22, 23. Y contundentemente la voz de Dios podemos ver esta maravillosa realidad y exclamar que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Bien, continuando con el texto, llegamos al punto número 3. ¿Vale? Punto número 3 es que ese maravilloso Dios que nos pone esa pregunta para contemplar su grandeza, ese maravilloso Dios que nos presenta como el único Dios verdadero, ahora nos manifiesta y nos dice que es un Dios perdonador. Es que es algo maravilloso, ¿verdad? Un Dios perdonador. En el punto número 3, Dios es un Dios perdonador. Miqueas continúa hablando en medio del corazón del pueblo de Israel en su pecado y empieza a dar unas resoluciones derivadas de esa pregunta: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Estaba yo meditando un poquito en esta parte del texto y contemplando y trayendo a la memoria lo que estaba sucediendo allí en Israel, en este periodo histórico monárquico en el cual, pues, por siglos y siglos y siglos el Señor tuvo que soportar al pueblo de Israel. No nos equivoquemos, también nos soportan a cada uno de nosotros, pero soportar al pueblo de Israel en su pecado, en su pecado, en su pecado, y ver que nos dice que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Algo maravilloso. ¿Qué necesidad, he apuntado aquí, tenía Dios en perdonar los pecados de Israel? ¿Tenía alguna obligación? ¿Tenía alguna necesidad? Escribo y leo literalmente: en este periodo monárquico, tanto de Israel como de Judá, excepto de puntuales excepciones, continuamente hacían lo malo delante de Dios. Y continúa hablando y poniendo esta reflexión: pero grabemos con fuego en nuestro corazón que no éramos tan diferentes de Israel, porque acordaos lo que pasó en Edén, ¿verdad? Acordaos lo que pasó en Edén. Pecaron contra Dios y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué necesidad tenía de perdonar a Israel? ¿Qué necesidad tenía Dios de perdonar cada uno de nuestros pecados? En el libro del profeta Miqueas habla de una restauración, lo vemos en el desarrollo de todo el libro, y en el Nuevo Testamento nos habla del perdón de Dios hacia unos pecadores como tú y como yo.
Colosenses 2, 13, 14. Nos dice un texto maravilloso que no me canso de leer y de meditar en él. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que hemos recordado con la Santa Cena. Lo que el Señor, el gran Dios creador, el gran Dios eterno, el único Dios vivo y verdadero, cogió, se hizo carne, hizo esto por ti y por mí. ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer esto? Porque se deleita en misericordia, es un Dios de amor que nos ama, y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón de Dios, leo literalmente también esta reflexión, tanto para Israel como para su iglesia, converge en un único punto, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Vemos desde el Antiguo Testamento, mirando con fe aquel que tenía que venir, y luego vemos en el Nuevo Testamento aquel que vino y se entregó por cada una de nuestras vidas. Podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento, como mencionaba la semana pasada el hermano Miguel, con referencia a los hermanos de Berea, que fue presentado el Evangelio por el apóstol Pablo desde el Antiguo Testamento. Sí, está Cristo, está así, de Cristo en el Antiguo Testamento. Está repleto. Mencionamos algunos: Miqueas, lugar de nacimiento, Belén. Libro de Isaías, entre otras muchas profecías, los sufrimientos del siervo de Jehová. Salmo mesiánico del número 22, también nos habla de la cruz. Y hay pasajes y pasajes y pasajes en los cuales podemos meditar y ver al Cristo que tenía que venir, aquel Mesías enviado para consumar en la cruz del Calvario lo que ahora nosotros miramos con fe desde aquel que vino para darnos vida. ¿Por qué nos perdonó el Señor? ¿Por qué olvidó el pecado de su heredad? Son buenas preguntas, ¿verdad?, que nos podemos hacer al corazón. ¿Por qué no retuvo para siempre su enojo? ¿Qué dice el Señor del impío? Está enojado con el impío todos los días. ¿Qué necesidad tenía el Señor de impartir su gracia y misericordia en cada una de nuestras vidas? ¿Por qué sepultó nuestras iniquidades? ¿Por qué echó en lo profundo del mar nuestros pecados? El mismo texto pues nos lo contesta. El mismo texto nos lo contesta, y aquí llegamos al punto número 5. Y aquí la respuesta de Dios. ¿Por qué nos perdonó? ¿Por qué olvidó el pecado? ¿Por qué no retuvo para siempre su enojo? ¿Por qué sepultó nuestras iniquidades? ¿Por qué echó en lo profundo del mar nuestro pecado? Y ahí la respuesta: por su misericordia. Y lo menciona el texto. Dios contesta, ¿qué Dios como tú? Y contesta el mismo Dios, que nos dice: porque se deleita en misericordia y volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y volverá, como mencionábamos con el tema de hoy, y volverá a tener misericordia de nosotros. Y volverá a tener misericordia de nosotros. Bien, misericordia, imagino que más o menos todos sabemos lo que es misericordia, ¿no? La palabra misericordia. Digo una definición muy básica. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en el perdón y la reconciliación. Es uno de los maravillosos atributos de Dios. Misericordia. Se deleita en misericordia. Alguien dijo lo siguiente: la gracia es recibir de Dios en su amor lo que no merecemos, ¿vale? Y la misericordia de Dios es no recibir de Dios lo que merecemos por nuestros pecados. Van juntos, ¿verdad? Estos dos maravillosos regalos de Dios. Gracia, misericordia, gracia, misericordia. Gracia, el Señor coge y nos da lo que no merecemos, nos da la salvación eterna. Misericordia, el Señor quita lo que merecemos, cierra las puertas del infierno y nos lleva
a su Hijo amado. Gracia y misericordia de Dios. Porque se deleita en misericordias y volverá a tener misericordia de nosotros. Qué Dios como tú, ¿verdad? Oh Señor, qué Dios como tú. Vemos el desarrollo de todo este libro profético y vemos lo que merecía Israel era juicio, ¿vale? Era juicio, sin embargo, Dios se deleita en que en medio del juicio imparte su misericordia. Lo vemos a lo largo de la historia de Israel. Aquí en Miqueas concretamente lo podemos ver un poco vislumbrado en el 7:14, la misericordia de Dios. Vemos también el desarrollo de nuestras vidas, ¿verdad? Por naturaleza y por obra estamos fuera de la bendición de Dios. Sin embargo, Dios se deleita en tener misericordia de nosotros y envió a su Hijo. Y su Hijo vino a nuestras vidas. Ese niño de Belén, de Judea, que luego fue crucificado en la cruz del Calvario. Desde la cruz de Cristo emana y se consuma toda la misericordia de Dios. Y aquí el llamado de Dios en su misericordia. Arrepiéntete, ves al Señor Jesucristo y pídele salvación. El Señor manifiesta en esta pregunta, ¿qué Dios como tú? Y el Señor manifiesta todo su amor, su gracia y su misericordia en enviar a su bendito Hijo. Pero Dios te dice a través de las Escrituras, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Confiesa al Señor como tu único y suficiente Salvador personal por la fe. Y si lo haces de corazón, el Señor perdona todos tus pecados y te hace hijo de Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Tú conoces esta mañana la condición de tu corazón, ¿verdad? Yo la conozco. Es bueno hacernos esta pregunta, ¿qué Dios como tú? ¿Pero qué de mí? Con referencia a ese Dios creador, eterno, maravilloso, amoroso, justo. Es bueno hacernos esa pregunta. Y ya como último punto número 5, siguiendo con el texto, vemos que lo afirma como ese broche de oro de esa cadena maravillosa de la persona de Dios. Ese broche de oro hablando de la fidelidad e inmutabilidad de Dios. Dios es fiel y no cambia. Punto número 5. Dios es un Dios fiel y Dios es un Dios que no cambia. Yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos, menciona hablando del Señor Jesucristo en Hebreos. Dios fiel que no cambia. Y mira qué maravillosa manera de decirlo. Lo vemos en el versículo 20, ya para finalizando. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas puede contemplar toda la historia de Israel, todos los eventos en el cual pues Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, la formación del pueblo de Israel, empezar en la etapa de Josué, los jueces, la etapa monárquica y ver hasta dónde ha llegado el pueblo en su pecado en los tiempos de los reyes y traer a la memoria y la fidelidad de Dios. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Es algo maravilloso porque es Dios quien lo ha dicho, es Dios quien lo ha jurado, porque no puede jurar por alguien superior a él, sino en su nombre lo ha dicho, y Dios lo cumple. Ha cumplido todas sus promesas a lo largo de toda la historia de la humanidad. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y todo lo que queda por cumplir, no cabe la menor duda de que el Señor lo hará, porque Dios lo ha dicho, lo ha jurado y lo cumple. Y Dios es fiel y no cambia. Todas y cada una de las promesas de Dios son en Cristo sí y amén. Son en Cristo sí, amén. Dios fiel
que no cambia. Así que, a título de conclusión para esta predicación, nos hemos deleitado y regocijado contemplando a nuestro Dios. Al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al maravilloso Dios de Miqueas y a nuestro maravilloso Dios. ¿Qué Dios como tú? Hemos visto una solemne pregunta, punto número 1. Esta solemne pregunta nos ha llevado a una realidad eterna, que no hay otro Dios. Punto número 2. Y ahora, que ese Dios, el único Dios verdadero, es un Dios perdonador. Punto número 3. El perdón de Dios es un afecto de su misericordia. ¿Por qué? Punto número 4. Porque Dios es Dios misericordioso. Y hemos considerado finalmente como ese broche de oro que Dios es fiel y que no cambia. Y a la luz de estas maravillosas realidades eternas, contemplando estos preciosos cuadros, maravillosos cuadros, pintados con el pincel amoroso de Dios, pues ¿cómo no vamos a deleitarnos y cómo no vamos a gozarnos en nuestro Dios con esa adoración y alabanza y decir desde lo más profundo de nuestro corazón: qué Dios como tú, oh Señor, qué Dios como tú? Eres el eterno, el Señor de toda la eternidad, y has tenido tanto amor que te has fijado y te has acordado de una mota de polvo en medio de la historia, y me has hecho, y me has traído, y me has puesto como hijo en el amado, en tu bendito Hijo, el Señor Jesucristo. La próxima predicación seguiremos en el libro de Miqueas, y a la luz de toda este precioso panorama en todo su contexto, de lo que hemos hablado, vamos a meditar en los versículos 6 hasta el 9 del capítulo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, al fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto lo veremos en la próxima predicación, teniendo en mente esta tremenda realidad de quién es Dios y su maravillosa obra en cada una de nuestras vidas, reflejadas y manifestadas a través de las Sagradas Escrituras, y ver ese Dios maravilloso que descendió y tanto nos amó que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario.